Bien, dice así Santiago 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, él se identifica como Santiago. No tenemos el tiempo para probar o discutir de si es Jesús el hermano del Señor o si era otro Santiago. Simplemente vamos a asumir lo que particularmente creo que es el hermano de Jesús. Su medio hermano, Santiago, que dicho sea de paso, era el anciano o el pastor de la iglesia en Jerusalén, tal y como vemos en el libro de los Hechos. ¿Y a quién le escribió? Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. De una manera u otra, Santiago le estaba escribiendo a judíos creyentes o israelitas creyentes. Y digo creyentes porque en el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Él está asumiendo que estos hermanos de las 12 tribus tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero ahora ellos están en la dispersión, están dispersos. Algunos dicen que estos hermanos fueron dispersados en el libro de los Hechos. No sé si recuerdan, en una ocasión, después del discurso de Esteban, cuando muchos que estaban en Jerusalén, especialmente judíos de origen griego, tuvieron que dispersarse o salir. Ahora estos hermanos, de una manera forzada, de una manera, vamos a decir, a partir de aflicciones, se vieron separados de su pastor, y su pastor ahora se ve en la necesidad de salir al encuentro de ellos para pastorearlos. Se entera de ciertas situaciones que ellos estaban experimentando en la dispersión y como pastor sale detrás de ellos para exhortarles y para animarles. Así que el autor es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, pastor en Jerusalén. Los destinatarios son israelitas que se habían convertido a Jesucristo, que por asuntos de una persecución tuvieron que salir de Jerusalén, están dispersos, experimentando, lo que vamos a ver más adelante, ciertas dificultades. Y Santiago, con un corazón de pastor, sale detrás de ellos para exhortarles y animarles. Y aquí entramos en materia. ¿Qué estaban experimentando estos hermanos que hizo que Santiago saliera detrás de ellos a escribirles para animarles? Dice el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Santiago, su pastor desde Jerusalén, se entera que estos hermanos ahora dispersos estaban experimentando, no prueba, diversas pruebas. Cuando hablamos de diversas, estamos hablando de diversas, varias pruebas. Sin embargo, cuando usted se adentra en el libro de Santiago, usted notará que hay al menos una prueba que brilla porque se menciona en varios lugares del libro. ¿Cuál prueba? Vamos a leer 3 referencias a lo largo del libro y eso nos va a dar una idea de qué tipo de pruebas ellos estaban experimentando. Dice el versículo 9 del capítulo 1, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. De una manera u otra comienza a olerse desde el capítulo 1 un conflicto de clases que estaban experimentando los hermanos que estaban dispersos. Y usted dirá, pastor, no parece tan claro. Estoy de acuerdo, todavía no parece tan claro. Pero mira conmigo en el capítulo 2, en los primeros versículos, ¿qué estaba enfrentando Santiago? Santiago se enteró
de que cuando a una de sus iglesias o las iglesias de estos hermanos llegaba una persona rica, vestida de manera lujosa, los hermanos le daban una posición de distinción, los sentaban delante y a los hermanos que eran de humilde condición los mandaban hacia atrás o los trataban con cierto desprecio. Pero lo que quiero llamar la atención es que ¿quiénes eran esos ricos que estaban siendo tratados con tanta distinción cuando entraban por las puertas de la iglesia? Dice el capítulo 2, específicamente el versículo 5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo, esos pobres que ellos estaban menospreciando, para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Escuchen ahora. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Ahora comienza a hacerse un poco más claro. Ese conflicto de clases que se menciona en el capítulo 1 ya comienza a tomar forma. Personas ricas que aparentemente tenían acceso o visitaban la iglesia o las iglesias de estos hermanos, que eran tratados con tanta distinción, dice el texto, eran las personas que personalmente se encargaban de oprimir y de llevar a los tribunales a estos hermanos. Y en el capítulo 5, el asunto se ve mucho más completo desde el versículo 1, capítulo 5. Hablándole a los ricos, imagine por un momento, ese rico llega de visita a la iglesia y lo han sentado delante. Así que él está escuchando y Santiago dice, yo tengo palabras para ellos. Sean creyentes o no, la palabra del Señor es para todos. Miren la palabra de Dios para esos ricos. Oíd ahora, ricos. Usted se imagina a un hermano predicando. Llega ese rico, lo sientan delante en la congregación y el pastor, por instrucción de Santiago, su pastor en Jerusalén, dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. No sé si les parece ahora un poco más claro. Lo que comienza hablando, o como Santiago comienza hablando de un conflicto de clases, de ricos y pobres, comienza a tomar forma. Esos ricos que eran distinguidos y tratados con tanto prestigio, en desprecio a los hermanos humildes, esos mismos, dice Santiago, son los que los oprimen a ustedes y los llevan a los tribunales. Y luego en el 5 dice, hablando a esos ricos, ustedes han retenido el jornal o el salario que le pertenece a sus empleados y lo han retenido, no han querido pagarlo porque ustedes quieren vivir una vida lujosa, pero tarde o temprano sus riquezas se van a podrir. Así que si usted lee, volviendo al capítulo 1 de Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ya, aunque se habla de diversas pruebas, hay una que comienza a tomar forma en nuestra cabeza. De una manera u otra, estos hermanos estaban experimentando injusticia. Estaban experimentando la opresión de patrones ricos que los ponían a trabajar, que no le pagaban el salario que les correspondía o no le pagaban a su tiempo. Y como resultado, estos hermanos a veces hasta morían y no podían decir mucho,
porque si abrían la boca para hablar, eran llevados a los tribunales. De modo que tenían pocas opciones. Y creo, hermanos, que ya esa prueba comienza a tener un poco de peso para nosotros también. De una manera u otra, todos nosotros experimentamos pruebas y muchas de esas pruebas tienen forma de injusticia. Otras personas de una manera injusta nos están oprimiendo, nos están atacando y tenemos pocas opciones. Pero hay algo más. Junto con la prueba viene también la tentación. ¿Cómo así? Cuando estos hermanos estaban experimentando la opresión o la injusticia de patrones ricos, al mismo tiempo experimentaban la tentación de explotar en ira y utilizar lo que el arma más poderosa del universo, que se llama la lengua. Por esa razón, en el versículo 12, Santiago les dice a estos hermanos: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. La Reina Valera dice bajo la tentación. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no os engañéis. Debe quedar claro, hermanos, esto. Cuando estamos bajo prueba y la prueba toma forma de injusticia, nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que tenemos el derecho de reaccionar de una manera pecaminosa porque el otro me está provocando. Y no estamos diciendo que estaba bien hecho lo que estaban haciendo los patrones. De hecho, ustedes vieron lo que Santiago les dice y con la fuerza que se los dice. Lo que estamos diciendo es que en medio de la prueba también somos tentados a reaccionar de una manera negativa. Pero miren lo que dice el versículo 20. Les acaba de decir: hermanos, no se engañen. Versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aunque estés bajo opresión, aunque seas víctima de la injusticia, aunque esa opresión sea pecaminosa y Dios lo esté viendo y tarde o temprano ellos darán cuentas, no tenemos el derecho de reaccionar de una manera pecaminosa, porque nuestra ira no va a obrar la justicia de Dios. Esto está tomando forma. Hermanos experimentando diversas pruebas que venían de parte de patrones ricos que los estaban oprimiendo de manera injusta, pero pruebas que se estaban convirtiendo también en tentaciones, porque ellos estaban siendo tentados a reaccionar de una manera injusta, a reaccionar con una ira pecaminosa, esa ira que se explota usando el arma más poderosa, el arma que ha armado guerras, el arma que ha evitado guerras, un miembro pequeño pero que se jacta de grandes cosas: la lengua. De hecho, Santiago tiene mucho que decir acerca de la lengua. El punto es, entonces, Santiago, si no podemos reaccionar en ira, si no podemos armar una revolución pecaminosa, ¿qué podemos hacer en medio de las pruebas? En medio de pruebas como esas. Y Santiago le da 4 direcciones a lo largo del libro. Y yo se las voy a decir primero, las 4, se las voy a ilustrar de una manera corporal y luego la vamos a desarrollar. 4 cosas. En primer lugar, en medio de sus pruebas y tentaciones, gozo. Gócense. Segundo, oren. Tercero, resistan. Cuarto, sean pacientes. Lo voy a repetir. En medio de su situación de diversas pruebas, en medio de su opresión y su constante tentación a reaccionar mal, primero, ayúdeme, gozo. Segundo, oración. Tercero, resistencia. Cuarto, paciencia.
Y vamos a verlo en detalle. Número 1, gozo. Él les dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, pero que tú lo pones muy fácil. ¿Cómo que gócense? Eso no es un interruptor. Yo estoy de acuerdo. Y yo sé, hermanos, que hay personas aquí que pudieran estar experimentando. Yo tengo un hermano aquí que viene conmigo, que es de Venezuela, y ustedes saben lo que está pasando en Venezuela. Tú sabes lo fácil que es decirle a un hermano en Venezuela, en medio de tus circunstancias, gózate, ten por sumo gozo que estés en diversas pruebas. Nosotros estamos hablando de asuntos delicados. No es tan sencillo como, ¡ping!, prendí un interruptor y ya tengo gozo. No, precisamente por eso Santiago les da una razón. ¿Saben por qué? Porque para que haya gozo en nosotros en medio de la tribulación, yo voy a tener que poner en mi cabeza pensar. Él le dice en el versículo 3, sabiendo, yo puedo gozarme sabiendo. Hermanos, creer es también pensar. Para yo gozarme en medio de la aflicción y la tribulación y la opresión y la injusticia, yo necesito saber algo. Creer es también pensar. ¿Saber qué? Que la prueba de vuestra paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Una vez le preguntaron a un escultor, él no era muy estudiado, él simplemente tenía un talento inusual, natural. Tomaba unos pedazos de piedra de este tamaño, los tomaba así en bruto y con un cincel y un martillo les daba formas preciosísimas. Hacía perros de cacería, elefantes hermosos. Y un día alguien le preguntó, ¿cómo tú lo haces? Y él dice, yo no sé, yo tomo el martillo, tomo el cincel y quito todo lo que no parece, lo que yo quiero lograr. Y de una manera u otra, para yo poder gozarme en medio de la prueba, yo necesito saber que Dios tiene el cincel en la mano. Él está trabajando en mí, Él está trabajando en ti. Y hay cosas que a ti y a mí nos faltan. Y la manera de Dios completar lo que nos falta para parecernos a Jesús, Él lo va a lograr por medio de las pruebas. Hermanos, no estamos completos todavía. El plan de Dios es hacerte a ti y a mí a la imagen de Cristo. Y si Él tiene que usar la prueba para lograr ese propósito, la va a utilizar. Oye esto, para que seáis perfectos. ¿Sabes lo que significa perfectos? Dice completos, sin que nos falte nada. Tú y yo sabemos que nos falta mucho para parecernos a Jesús. Y Dios se ha comprometido a trabajar en nosotros para hacernos como Jesús y va a utilizar lo que tenga que utilizar para moldearnos a la imagen de Cristo. Ustedes conocen este famoso texto que dice, a los que aman a Dios, ¿qué dice? Sí, pero lo dejamos ahí a veces. ¿Por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes qué? A Dios tú le importas más que tus circunstancias. Tú eres más importante para Dios que tus circunstancias. ¿Y por qué usted dice eso? Porque a veces decimos, Señor, quítame esta circunstancia, cámbiala. Y Él dice, no, la voy a dejar para cambiarte a ti. Porque tú para mí eres más importante que tus circunstancias. Hermanos, necesitamos gozarnos, pero el gozo no es automático. El gozo viene de yo pensar, porque creer es también pensar. Pensar que esta aflicción, esta tribulación, no es una manifestación de ira. Es la manifestación de un Padre amoroso que está usando las circunstancias para cambiarme a mí. ¿Por qué? Porque yo le importo a Él más que mis circunstancias. Y su plan y su propósito eterno no es ponerme las cosas cómodas. Su plan y su propósito eterno es hacerme como Jesús. ¿Sabe qué? Yo no he sufrido mucho. Soy jovencito. Yo soy joven, ¿eh? Pero las personas más amorosas,
las personas que más han sabido combinar la verdad con la gracia que yo conozca son las personas que han pasado por la escuela del sufrimiento. Uno de ellos le llamamos el Bernabé, un hijo de consolación, un hermano de nuestra iglesia. Difícilmente que usted hable con esa persona y que al mismo tiempo no salga con esperanza. Usted habla con esa persona y siempre sale con esperanza. Pero ¿saben qué? Esa persona ha sufrido mucho. Porque el sufrimiento, las aflicciones, las pruebas, Dios las usa para moldearnos a la imagen de Cristo. Pero ¿sabe qué? Para tú llegar a esa conclusión, tú necesitas los ojos de la fe. Los ojos de la fe que puedan ver, ¿sabes eso? La fe puede ver aún lo invisible. La fe puede ver la mano invisible de Dios que está usando las circunstancias para trabajar en nosotros. Pero a veces nos falta la fe. Y por faltarnos la fe, no vemos la mano de Dios obrando en nosotros. Así que, ¿qué hago si me falta la fe para verlo? Oh, Santiago lo dice, pídala. Ahí viene el segundo paso. Versículo 5. Pero, note que el hilo de pensamiento es el mismo, sabiendo que Dios va a usar esto para que ustedes sean perfectos y completos. Pero, si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, ¿cuál sabiduría? Esa sabiduría que puede ver a Dios usando las pruebas para trabajar en nosotros. Si a alguno de nosotros le falta esa sabiduría, entonces pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hermano, ahí estás tú, en medio de una prueba, no cualquier prueba, opresión, injusticia, y en medio de esa prueba la tentación a reaccionar de una manera pecaminosa. Y aquí Santiago te dice, amado hermano, gózate. ¿Y cómo? Sabiendo que esto es una manifestación de tu Padre amoroso que te quiere hacer como Jesús. Es que yo no puedo entenderlo, yo no lo veo. Bueno, pues es hora de doblar las rodillas. Pídele a Dios que te dé los ojos de la fe, que te dé la sabiduría para ver su mano invisible usando esto para transformarte a ti. Para ver su mano no cambiando necesariamente las circunstancias, sino usándolas para cambiarte a ti. Y pídelo con fe. Hermanos, dice Jesús, pidan y se les dará. Pidan. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Difícil encontrar eso. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? Y si esos somos nosotros, dice Jesús, que somos malos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas a quienes se lo pedimos? Yo te aseguro que si mi hijo me pide a mí, yo tengo un hijo, qué sé yo, diabético, y él me pide un pastel para él solo, posiblemente le voy a decir que no, posiblemente. Y no porque yo quiera su mal, eso es lo contrario. Pero te aseguro que el día que mi hijo me diga, yo quiero una Biblia de referencia Thompson, porque yo quiero conocer a Dios, yo voy a salir a buscarla, aunque sea a Cuba voy a buscarla. Donde haya que buscar esa Biblia la voy a buscar. Él me está pidiendo algo bueno. Y aquí está un hijo de Dios tirado de rodillas diciéndole a Dios, Señor, yo no entiendo esta locura, pero yo quiero entenderla. Tu palabra dice que tú estás obrando a través de ella, pero yo no logro entenderlo. Dame la sabiduría para entenderlo y dame la fe para creerte de que tú vas a hacer o eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pido y puedo entender. Y ahí viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que comienza a guardar nuestras mentes y corazones en Cristo. Y de hecho, ¿sabes cuál es el resultado de esa sabiduría en nosotros? Estás tú. Señor, dame la sabiduría. Yo quiero ver tu mano obrando en esta aflicción. Y Dios te da la sabiduría porque el que pide, recibe. ¿Y sabes cómo se ve eso en la vida práctica? Pastor, ¿cómo yo puedo saber que esa sabiduría de lo alto realmente llegó a mi corazón?
Oh, eso se ve, eso tiene efectos. Mira conmigo en el capítulo 3 y mira cuál es el efecto o el resultado de una persona que tiene esta sabiduría y que está viendo la prueba desde la perspectiva de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta es la palabra sabio. Que muestre su buena conducta, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y oigan ahora, pero la sabiduría de lo alto, ¿usted está de acuerdo conmigo que esa sabiduría que viene de lo alto es la misma sabiduría que en el capítulo 1 Santiago dice, pídala, pídansela a Dios? ¿Por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto procede de Él. Pídanla y cuando esa sabiduría viene, mire su efecto. La sabiduría que es de lo alto es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Ahí usted volvió al trabajo el lunes, el jefe le sigue oprimiendo, usted no sigue aprobando su conducta, no está bien, pero decide responder con sabiduría. Si esa sabiduría de Dios que usted pidió llegó a su corazón, eso se va a manifestar, porque independientemente del trato de su jefe, independientemente del trato de aquella persona que te maltrata o te oprime, este va a ser el resultado. Le vas a tratar con amabilidad, le vas a tratar con misericordia, lleno de buenos frutos. Y oye esto, sin vacilación ni hipocresía. Ni hipocresía. Sí, digo sin hipocresía porque Jesús dijo, bendice al que te maldice. Es muy fácil decir, Dios te bendiga y por adentro que se lo trague la tierra. Pero cuando esta sabiduría llena mi corazón y yo le digo a ese patrón opresor, Dios te bendiga, esa sabiduría me capacita para yo decírselo de corazón, sin vacilación y sin hipocresía. De modo que necesitamos esa sabiduría urgentemente. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que aprende a ver las pruebas y las aflicciones desde la perspectiva de Dios. Pero hay una dirección más, Santiago 1. ¿Cuál fue la primera? Gozo. ¿Ese gozo viene automático? No, viene por nosotros saber que Dios está usando esas pruebas para trabajar en nosotros. ¿Qué sucede cuando yo no puedo ver la mano de Dios obrando en mí porque me falta la fe? Segundo paso, ora a Dios, pídele esa sabiduría que te va a ayudar a unir el medio con el fin, la aflicción con el fin, el propósito de que seas perfecto, completo, más parecido a Jesús que como entraste. Ahora bien, hay otra dirección más. ¿Cuál es el tercer paso? Resiste, resistencia. ¿Resistir qué? Resistir la tentación. Vuelvo al 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y que nadie diga cuando es tentado, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido por su propia pasión. Resiste la tentación de creer que tú tienes el derecho de reaccionar mal. Recuerden que en medio de la prueba viene la tentación a llenarnos de la ira injusta, dice el versículo 20, no te engañes, la ira tuya no va a resolver el problema de la injusticia. Y en esa ira, ¿qué es lo que más utilizamos? Nuestra lengua. Y con la misma lengua que venimos a bendecir a Dios el domingo a la iglesia y a cantar cuán grande es nuestro Dios, con esa misma lengua venimos el lunes a maldecir a nuestro prójimo y también a nuestro jefe. La pregunta de Santiago es esta. Yo no estoy diciendo que ellos estén obrando bien, pero la pregunta es, ¿no son ustedes primicias de las criaturas de Dios? ¿No tienen ustedes la perfecta ley? ¿No tienen la palabra de Dios? Llegó el momento de dejar de ser oidores. Aplíquenla. Tienen la palabra,
tienen el espíritu, tienen las herramientas para reaccionar bien. No hay excusa, no se engañen para pensar que la injusticia de otro me da el derecho de yo reaccionar también en injusticia. Esta es una lucha espiritual y la lucha se convierte en una lucha carnal cuando yo decido usar armas carnales. Segundo a los Corintios 10, Pablo dice, nuestra lucha no es según la carne. ¿Sabe por qué? Porque nuestras armas no son carnales. Y Pablo dice que en esta lucha espiritual, nuestra lucha es contra un mundo de demonios. Por lo tanto, vístanse de la verdad y la justicia. Si yo decido responder en injusticia, mi lucha no es espiritual, no estoy esperando en Dios, estoy siendo vencido por la tentación, no le estoy mostrando al mundo lo que soy, una primicia de sus criaturas, dice Santiago capítulo 1. No, lo que pasa es que Él me hizo pecar. Ahí viene el problema. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por algo externo. Amado hermano, nosotros pecamos porque de nuestra propia concupiscencia fuimos seducidos y fuimos llevados hacia el mal. La culpa es nuestra. Las circunstancias no producen nuestros problemas. Las circunstancias revelan nuestros problemas. Es como si yo tengo una botella aquí, está llena de agua. Imagínense que tenga Coca-Cola y que yo sacuda la botella. ¿Qué va a suceder? Bueno, la soda va a salir. Pregunto, ¿por qué salió la soda? ¿Porque moví la botella? No, la soda salió porque había soda dentro. Si no hubiese soda dentro de la Coca-Cola, por más que la agite, nunca sale. Hermano, lo que produce tus malas reacciones y mis malas reacciones no es que las circunstancias nos agitan. Porque por más que las circunstancias nos agiten, si nuestro corazón está enfocado en Dios, entonces la soda nunca va a salir. El problema es las circunstancias Dios las está permitiendo para mostrarnos los ídolos que tenemos dentro. Es una misericordia de Dios. Miren, hermanos, yo no he sufrido nada, pero lo poquito que he experimentado, lo que se le puede llamar dolor o sufrimiento, ha sido suficiente como para mostrarme, wow, y yo era capaz de hacer tal cosa, ¿sí? ¿Sabe lo que Dios usó para mostrármelo? Una aflicción. A veces está jugando Nintendo. Oigan esto, yo estaba jugando Nintendo Wii con mis hijos. Y en una quería brincar y uno de mis hijos me dio por la cabeza, me fui por un barranco y perdí. Yo tiré el control, me airé. Increíble, y me dice, no increíble, es así, eso es lo que somos. Y reaccioné cuando uno de mis hijos dije, papi, ¿por qué tú te pones así? Y después yo me puse a pensar verdaderamente, ¿por qué yo reaccioné así? Y hay reacciones que tenemos en medio de la aflicción que nos hacen ver que no todo está bien en el corazón. Esa es la famosa filosofía del hermano que viene a la iglesia, se sienta atrás, delante se sienta una hermana, tal vez mal vestida, y él dice que yo no puedo adorar, esa hermana me hizo pecar. No, si Jesús se hubiese sentado detrás de ella, él no peca. El problema no es ella dará su cuenta por su mal vestuario, pero tú darás cuenta por tu mal corazón. El problema no era su vestuario, es la codicia del corazón. Jesús simplemente la usó para mostrarte que hay cosas en tu corazón y en el mío con las que debemos luchar. De modo que, hermano, cuando alguno es tentado y en medio de esa tentación, de esa prueba también, explota en ira, y en la ira injusta usamos nuestra lengua aún para maldecir, que no se nos ocurra decir que la tentación fue producida por factores externos y mucho menos de parte de Dios. Usted pecó porque por su propia concupiscencia, por las cosas que habían dentro de usted, usted decidió pecar contra Dios. De modo que resiste a la tentación de creer que la injusticia de otro te da el derecho de tú reaccionar mal. Tienes la palabra, tienes el Espíritu de Dios, tienes los recursos para reaccionar bien aun cuando te maltratan. Así que ahí estás tú en medio de la prueba, de la opresión. Primer paso, dice Santiago, gózate, gózate sabiendo que Dios está usando eso para trabajar en ti. Si no lo puedes ver, ¿qué debes hacer? Órale a Dios que te dé que la sabiduría de lo alto, aquella sabiduría que te permite ver
la mano de Dios usando esa aflicción para moldearte a ti a la imagen de Cristo. Ahora, en todo esto hay una tentación. ¿Una tentación a qué? A reaccionar en ira. Resiste la tentación porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No pienses que las circunstancias externas produjeron tu problema. Las circunstancias externas revelaron que hay problemas en tu corazón con lo que tú debes trabajar. Qué misericordia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan a propósito cuando Israel estuvo en el desierto? Cuando Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, yo te llevé al desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. ¿Ustedes están oyendo lo que Dios está diciendo? Dios llevó a Israel al desierto para mostrarle a Israel lo que ellos tenían en su corazón. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas para mostrarnos a nosotros de lo que nosotros somos capaces y lo que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque esa es una oportunidad tremenda para venir a Dios, someternos bajo su poderosa mano en humildad y comenzar a ser transformados por la obra del Espíritu. Pero nos falta una cosa más: gozo, oración, resistencia. Me falta una más: paciencia. Si ustedes van conmigo al capítulo 5, recuerden que los versículos 1 al 6, Santiago le habló a los ricos opresores que le estaban dando muerte al justo. Y en el versículo 7, Santiago quita su enfoque de los ricos opresores y se enfoca en los justos oprimidos. Y les dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y utiliza como ejemplo el labrador. ¿Qué hace el labrador? Él siembra y él espera con paciencia la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero mientras él espera con paciencia, llega un momento en que la espera valió la pena, porque la planta comienza a crecer y comienza a dar fruto. Dice el texto: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. 3 veces les dice: esperen a la venida del Señor, esperen la venida del Señor. El juez está a la puerta. Su ira no va a obrar la justicia de Dios. Jesús hará justicia cuando Él regrese por segunda vez. Sean como el labrador que espera con paciencia. Y luego agrega 2 ejemplos del Antiguo Testamento, hablando de paciencia. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas, aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Los tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y ahora va de manera particular y dice: y ustedes oyeron, no solamente los profetas, ustedes oyeron lo de la paciencia de Job, y ustedes vieron o han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En otras palabras, sean pacientes. Su ira no va a obrar la justicia de Dios. Sigan siendo luminares, sigan mostrando lo que son, primicia de sus criaturas. Sigan mostrando el poder de la palabra que tienen, no siendo solamente oidores, sino hacedores. Y entonces, y mis opresores, déjale eso a Cristo. Tu justicia no obra, tu ira no va a obrar la justicia de Dios. Cristo, cuando venga, el juez, el cual está a las puertas, Él obrará justicia. Sé como el labrador, sé como los profetas, sé como Job. Mira lo que le sucedió a Job. Esperó con paciencia y al final ustedes vieron su resultado, que Dios es bueno y muy compasivo. Así que, hermanos, ya para cerrar, al igual que estos hermanos, de una manera u otra te vas a ver en muchas aflicciones, en muchas pruebas, en diversas pruebas que se van a convertir también en tentaciones, porque mientras Dios las está usando para tu bien, del otro lado estará el diablo susurrándote: pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Él permite eso? Él no te ama.
En medio de tu prueba serás tentado. Ese es el momento, primero para gozarte, no como algo automático, mecánico, sabiendo que pase lo que pase, Dios lo está usando para completar en ti lo que falta para parecerte a Jesús. Segundo, órale a Dios, tiempo de aflicción es tiempo de oración. Pídele a Dios, Señor, díselo. El que hizo el oído no te va a escuchar, hermano. Dice el capítulo 5 que el clamor de esos obreros llegó a los oídos del Señor. Pídele a Dios y pídele de manera particular, Señor, mientras llega la respuesta, dame la sabiduría para yo entender que tú estás usando esto para mi bien. Dame la fe para ver tu mano invisible obrando. Resiste, amado hermano, la tentación de creer que la injusticia de otro te da el derecho de reaccionar de manera injusta. No, eres primicia de las criaturas de Dios. Tienes la perfecta ley, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Llegó el momento de no simplemente saberla, llegó el momento de aplicarla, ser hacedores eficaces. Y juntamente con esto de resistir la tentación, sé paciente. Un día, el cielo se va a enrollar como un pergamino y va a aparecer en las nubes del cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo con miríadas y miríadas de ángeles. Y ese día las tribus harán lamentación. Cuando vean al Hijo del Hombre viniendo y aquellos que nunca le amaron pidiéndole a las rocas que les caigan encima y les escondan del rostro del Cordero. Suena terrible, ¿verdad? Pero del otro lado de la línea estarán los justos, aquellos que aman su venida, diciendo, gracias Señor, y escuchando a su Señor diciéndole, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si hay alguien aquí que no es creyente, si hay alguien aquí que no ha creído que Jesús es el Señor, que no ha creído que Jesús es el Salvador, que no se ha entregado a Él, déjame decirte algo. Situaciones de aflicción y de adversidad van a llegar también a tu vida. Créeme, y tú lo sabes. La pregunta es, ¿y cuando eso sucede, dónde está tu esperanza? ¿A dónde tú acudes? Hay una famosa canción cristiana que ataca la teoría de la evolución y dice, ¿a dónde tú vas? ¿Dónde un mono? Yo no, yo voy donde Cristo. Yo voy donde el juez. Yo voy donde el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Y solamente su muerte puede redefinir el tema del sufrimiento en tu mente. Una vez que estás en Cristo, comienzas a ver, ya esta aflicción no es una manifestación de ira, es un cincel en las manos amorosas de mi Padre, que todavía no ha terminado conmigo. Él quiere hacerme más como Cristo. Así que yo te rogaría, como si dependiera de mí, esto depende del Espíritu, pero el Espíritu lo hace por medio de la palabra y la predicación. Ahí donde tú estás sentado, invoca el nombre del Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si Él hizo el oído, ¿no te va a escuchar? Claro que te escuchará. Tiene los oídos abiertos y los brazos extendidos, escuchará tu oración, tomará tus pecados y los llevará sobre Cristo. Cristo pagó por ellos. Arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, cree en Él, recíbele en tu vida como tu Salvador y como tu Señor. Y acuesta tu cabeza en la almohada hoy con la esperanza de que pase lo que pase, nadie te separará de Él, ni siquiera la muerte. Así que ven a Cristo, y porque Él vino a dar vida y vida en abundancia y a dar gozo aún en medio de las aflicciones. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén.